Espero que ahora la primera palabra que se les venga cuando escuchan Tijuana sea gastronomía. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, ¿cómo no? Seguimos en la baja y ahora sí, para que no digan, estamos donde empieza el país, México y toda Latinoamérica. De aquí para abajo empieza la buena comida y es por eso que hoy vamos a desayunar. Yo diría que pesadón, pero ver qué más nos podemos encontrar. Así que no andemos con rodeos y vamos a empezar de aquí hacia abajo, que nos espera mucha comida. Oigan amigos, y por cierto, yo sé que este canal y estos videos son de comida exclusivamente, pero sí me gustaría darles un mensaje. Estamos en un lugar con una vibra bastante única, y no única refiriéndome a mala, sino una vibra bastante chida, porque aquí empieza Latinoamérica, aquí empieza mi país, aquí empieza la comida más chida, y creo que esto representa perfecto que de este lado siempre hay buena vibra, hay mucha gente en las calles, hay mucha comida, la brisa se siente increíble, todo el sol. Entonces empecemos con el pie derecho estos videos, y bueno, es un mensaje que me gustaría decirles en este momento, así que empecemos con todo el ánimo del mundo y a mostrarles que México es una chingonería. Todo en esta vida con queso sabe mejor. Y si esta unión es con birria de res estilo Tijuas, cállate los ojos, papá. Llena de especias, grasa, picor y mucha intensidad tanto en la carne como en el consomé que la acompaña. Desayuno que todo mexicano merece y debe probar al menos una vez. Creo, no me dejará mentir la gente de Tijuana, que creo que no hay mejor desayuno para empezar el día, ya sean las 8, las 9 o hasta las 12 o 11, que una birria. Y qué mejor si podemos empezar con un quesataco y obviamente el consomé para empezar a poner todo ahí, que siga calientito, evaporizándose. Pero bueno, limón, salsa, unos toques de cebolla morada encurtida, y yo creo que esto es como luce el cielo de los desayunos mexicanos. ¡Ay, cuánto sabor! Miren, yo afortunadamente ya había tenido la oportunidad de probar la birria estilo Tijuana en la Ciudad de México, pero creo que hay algo acá muy especial, especialmente en la mañana, que la estás comiendo, la estás masticando, sientes la carne, sientes un poquito del cuerito, del cartílago que nos pusieron, un poquito de caldo que le ponen hasta arriba al toque perfecto. Es un desayuno pesado, como les había dicho, fuerte, que te va a dar toda la energía, pero que no me dejarán mentir, se antoja a todas horas también. Acá la intención es que ustedes intenten y gocen la experiencia completa, que es como yo lo hice, armarse su taquito, sentir las texturas de la tortilla que está súper dorada con la grasa y aprovechar que tienen el vasito de consomé para remojar, doble remojar y hasta triple remojar, y que escurra todo y le peguen la mordida completa. En serio que no les puedo describir perfecto la experiencia, puesto que el caldo cambia totalmente todo. Un poquito de contexto para las personas que no conocían la birria estilo Tijuana. Es hecha con carne de res, ya tiene un ratillo haciéndose por acá, y se le ponen especias y hierbas de olor estilo el laurel, el orégano, el comino, y en este caso nosotros la pedimos con pura masicita, pero también le agregamos los toques de cuerito acá, el toque carnoso, el toque gelatinoso, para que todo se sienta mejor en comunión y se adapte más al paladar, para que no sentamos que estamos comiendo pura carnita, pero que también le entramos a la grasa. A pesar de que esta parezca la misma presentación del taco que ya nos comimos, tiene una diferencia muy grande que he visto también en muchos otros puestos, no solo de birria, pero que comen mucho por acá en Tijuana, la tripa de res. Por acá abajo, escondida, ustedes seguro ya le están viendo cómo se dora. El sonido que hace es sonido de felicidad. Obviamente con la carnita allá arriba, bien dorada. Cabe destacar, la tripa también se dora con la misma grasa del lomo que les había comentado para la birria. Un espectáculo completo, y más si tenemos obviamente más limón, y nos trajeron un poco más de consomé porque el otro ya le dimos baje, pero este es más grande y se va a ver todavía mejor. El complemento perfecto de la tripa con la carne y luego el consomé. Eso es la vida. Este es el desayuno en la frontera, aquí en Tijuana, con el calorcito recibiéndonos por la mañana. El híbrido que no te esperas
pero terminas amando. Proporcionar a tu antojo al caer la noche, o se hace enorme. Atiborrado de pollo, salsa verde y con los dotes que ofrecen los granos de elote bien bañaditos en sus jugos calientes. Amigos, si no notaron cómo hacían esta chulada, yo se los explico porque la verdad es que es un espectáculo completo. Para empezar, el tamal me atrevería a decir que es el que más grande he visto en mi vida, o por lo menos así callejero, ¿no? También para no exagerarle tanto. Es un tamal de pollo en salsa verde, lo parten, le echan unas cuantas cucharadas, abren todo para que se salga el vapor, unos toques de mayonesa, obviamente infaltable con el quesito, salsa botanera por arriba y yo creo que así debe de lucir el resultado final, o por lo menos espero que me lo hayan servido como se debe de. Ahora sí hay que entrarle porque la verdad es que pesa bastante. Le ando augurando que será unos 400 hasta medio kilito de peso. No sé si la cámara le hace justicia, pero la verdad es que está enorme. Ahí está, para que noten el tamaño de mi cara y lo largo del tamal. Aparte me sorprendió muchísimo que tiene muchísimo pollo por dentro. Pero bueno, para que no se nos enfríe, porque ya saben que esto calientito y en la noche sabe mejor, vamos a revolverle un poquito y un cucharazo, cómo no. ¡Oh! Con cuidado, casi me quemo la boca, supe mediarle por ahí, pero es que así se debe de probar. Luego que te lo sirven hirviendo con todo el vapor, como les había dicho. Y agradezco a la gente de Tijuana por habérmelo enseñado. La verdad, como les había dicho, vamos caminando, vimos el puestecito bastante pintoresco. Y qué mejor si encontramos este tipo de cosas por acá para bajonear, para cerrar bien el día y recibir los últimos rayos del sol. Yo creo que todos los carbohidratos combinados en una sola cucharada. Fíjense que hasta cierto punto, por la misma agüita que suelta acá el esquite, por el caldito y por toda la salsa, el tamal se llega a desintegrar, pero se agradece. No hay necesidad ni siquiera de incluir el diente, porque se vuelve tan suavecito, se hace una masa homogénea, que es lo único que necesitas: paladar, con la lengua y para adentro. Miren, de tan pesado y de todo lo que ya nos pedimos extra, me estoy arremangando todo para no ensuciarme, pero es que ustedes entenderán. Queremos que pique, además de los toques verdes, es el chile en polvo hasta arriba, así lo sé mejor. No me dejarán mentir, más vistoso y todavía más sabroso, cómo no. ¡Ah, caray! ¡Cuánta potencia con el chile en polvo, eh! Miren, no sé si a todos les vaya a gustar así, pero de que amarra, amarra. Brisa preciosa, este clima me encanta aquí en Tijuana, no sé si así todo el año, pero solecito por la mañana, se empieza a sentir acá la brisa, el aire frío, a mí me encanta, me puse mi sudadera y creo que para cerrar el día no hay una mejor opción que este tipo de antojitos. Ya comimos el churro en aquella ocasión, ahora un tamal calientito para gozar la noche. Y que te apapache, ahora sí, queda perfecta la frase. Porque desayunar este manjar nunca es suficiente, van unos suavecitos y re bien tostados, pasados por la plancha para que chillen, la grasa se impregne y los aromas junto a su apariencia sean todo un espectáculo, casi como el que se ve mientras te lo sirven en el plato. Fíjense que vamos llegando a este lugar, no nos vamos a cansar nunca de la quesabirria, de la birria en general, pero este me lo recomendaron bastante, sí, por el sabor, por todo lo que podemos oler y por todo lo que podemos ver, pero también por el showzazo que se están aventando por allá. La velocidad de la birria más rápida aquí en Tijuana, véanlo ustedes mismos, una chulada. Llegamos y luego dos. No sé si nos vamos a pedir más para poder aguantar, porque recuerden que la birria es pesada. La primera que probamos es un poquito más ligera, me han contado. Aquí sí se ve matadora, pero en el buen sentido. Yo creo que lo único que nos toca hacer es ponerle un poquito de limón, unos toques, obviamente la cebolla también para que amarre, algo picoso, y ahora sí, éntrale, papito. Amigos, creo que pocas veces me ha pasado esto. Apenas di la mordida, empecé a sentir por la parte de acá, en los lados, todo el sabor, el picor. Pocas veces me había pasado, estoy muy sorprendido, se siente todo, pero aquí todo el sabor que tiene la tortilla, que pasan, ya saben, por la grasita para que quede rojo, pintado, que absorba todo, se sintió
muy, muy, muy chido. Cuando ustedes dan la primera mordida, me van a entender. Dependiendo la experiencia que les guste, dependiendo qué tanto les encanten las texturas, yo creo que van a pedirse el dorado, el que truene, que todavía no hemos probado, pero si también quieren algo más, digamos, sencillito, entre comillas, como más ligero, se pueden pedir el suave para que las texturas se mantengan dentro de la cebolla, que aporta también un toque picosito, y obviamente todo el juguito que ya tiene la birria, que si bien le ponen un poquito, puede decirle al taquero que agarre, haga su show, estire el taco y lo eche hasta atrás. Aquí, para destacar y para que ustedes lo vayan notando, la tripa tiene un color más intenso, es rojo. Ya platicamos acá con Don José, y nos dijo que le echan un poquito del caldo de la birria para que se pinte, quede más llamativa y obviamente, evidentemente, se agarre un poco más de sabor de toda la esencia que ya tienen las especias, los ajos, la carne especialmente. Ya lo desnudamos, de hecho algo que no les mencioné y he notado mucho aquí en las taquerías, sean de asada, sean de adobada, sean de birria, que aquí los tacos los dan tapaditos como en cono. Me han dicho que así se les llama el estilo poblano, y la verdad es que aparte de que se ven muy bonitos, son prácticos porque los puedes agarrar muy bien, no se escurre tanto todo el líquido que tienen y pues quién quita que a lo mejor cambian también un poco el sabor. ¿Qué? ¿Dios? ¿Sí eres tú? Gracias por los tacos, te lo agradezco mucho. Un viaje lleno de emociones y lleno también de mucha comida. Espero que ahora la primera palabra que se les venga cuando escuchan Tijuana sea gastronomía. Comida callejera, porque la neta es que hay mucho que descubrir por acá en la Baja, toda completita. Espero que volvamos, que nos inviten y que nos apapachen como nos apapacharon en esta ocasión. Recuerden ayudarnos con los likes para que este video le llegue a mucha otra gente. Se los agradeceríamos bastante porque hay mucho que ofrecer y mucho que ver. Así que ya saben, yo soy el Peluche Torres. Esto fue nuestro viaje por Tijuana. Comimos de todo y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Un saludito para el video que va a salir. Hola, un saludo aquí para mi amigo Peluche. Desde Tijuana. Desde Tijuana. Claro que sí, comiendo birria. Comiendo birria aquí con mis camaradas. Sale, amigos.